justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta tarde, Señor, y que sabemos que no es en vano, Señor, estar aquí. No es en vano, Señor, todo lo que hacemos para tu gloria, Señor, y creo yo que hoy va a ser una tarde muy especial, Señor, en la cual vamos a aprender lo que todo cristiano debe de aprender, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Pues hay muchos temas, hermanos, muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender, que uno, hermano, de verdad que como pastor no sabemos a veces de qué hacer, hermanos, tanto trabajo que hay. Pero lo único que tenemos que hacer es acudir a Dios, acudir a su sabiduría, pedirle consejo, porque todo hace falta, hermano. Mire, a veces, si se da cuenta, a veces decimos, ¿por qué no salimos a evangelizar? ¿Por qué no salimos a hacer esto? ¿Por qué no vamos a misiones? Pues hay muchas cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer, y uno sí tiene ese dilema, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer en la iglesia para que la iglesia, tanto que siga creciendo, trabajar en esa área, que la iglesia siga creciendo, que la iglesia pueda también, pues el enfoque, hermano. El enfoque es mucho el enfoque, ¿verdad? Tanto en el evangelismo, como que la iglesia se involucre en otros ministerios, en visitar, en consejería. Eso es lo que el libro yo estaba estudiando, y ya lo llevamos allá en la escuela, en la universidad, y yo nunca pensé en esto, hermano, de verdad. Tenemos, ¿qué es lo que yo pensé? Que nada más era pura predicación, no, pero hay muchas cosas, muchas áreas en lo que la iglesia tiene que trabajar, pero una de las cuales un pastor debe de enfocarse y tener una preocupación por la iglesia es en la formación espiritual. Es lo primero que un pastor debe de hacer antes de andar evangelizando, antes de andar por ahí queriendo nosotros de verdad que aprender métodos para la administración de la iglesia local o para ministerios, enfocándonos en más ministerios. Podríamos enfocarnos en otros más ministerios, por ejemplo, en de danzas, ¿verdad? Ya dentro de pero no, hermano. El enfoque debe de ser en el aprendizaje, en la enseñanza, en la formación espiritual de cada uno de nosotros. Sabe de que todo pastor debe de entender la necesidad de la formación espiritual, de cómo se debe de practicar y cómo se debe dar esta información espiritual a la iglesia, hermano. ¿Quién me puede decir qué es formación espiritual, hermano? ¿Qué entiende usted por formación espiritual? A ver, vamos por ejemplo en la escuela. El crecimiento académico, ¿cómo se lleva a cabo? Una persona cuando usted está creciendo académicamente en una escuela, ¿cómo lo hace? ¿Yendo de vez en cuando a la escuela? Hace hasta tareas, hace cuestionarios, lee libros. Entonces la formación espiritual se lleva un plan de estudio, se lleva un seguimiento. Es un proceso. Es un proceso
el crecimiento espiritual es un proceso, es un desarrollo espiritual que empieza cuando el creyente tiene un encuentro con Jesús. A partir de allí debe de empezar su vida espiritual a crecer. Y si nosotros comenzamos, ¿cómo empezamos? Usted dirá, bueno, yo tuve un encuentro con Jesús, a partir de allí quiere decir que empezó mi vida espiritual. Hermanos, ¿cuántos años tenemos dentro del cristianismo? ¿Y a los cuántos años usted cree que empezó a crecer espiritualmente? Si yo hace 25 años tuve un encuentro con Jesús, a partir de allí cuando empieza mi crecimiento espiritual o a profundizarme en mi crecimiento espiritual a través de relacionarme con Cristo Jesús. A partir de allí. Ok. Pero tiene que profundizarse ese aprendizaje, ese crecimiento espiritual, ¿no? ¿Cómo? Es a través de la palabra de Dios. ¿Verdad? A lo largo de toda la historia, hermanos, de la iglesia primitiva de los primeros siglos, todos los discípulos de Jesús tuvieron un crecimiento espiritual. ¿Cómo? Pegados. Ellos se pegaban a Jesús y siempre Jesús, que apago mi teléfono. A partir de que cuando Jesús se apartaba con sus discípulos para enseñarles, hermanos, ellos su vida espiritual iba creciendo. O sea que su vida espiritual no era la misma de cuando ellos conocieron a Jesús hasta allá cuando él estaba en su ministerio. Va creciendo su vida espiritual. Y nosotros nos recordamos cuando conocimos al Señor. ¿Cuántos años tienes ya aquí dentro del Evangelio? ¿Unos 10 años? ¿Menos? Pues empecé bien, cuando íbamos. No voy a Sí, decir. ok. Pero a partir de allí conociste a Jesús. ¿Sí? A partir de ahí, ¿viste que tu vida espiritual iba en ascenso? ¿Sí? ¿Has aprendido de allí a partir de allí a los 2, 3 años, sentiste que aprendiste? Ok, mira, ¿sabes por qué les digo esto, hermanos? Porque todos los discípulos, todos nosotros los creyentes y todo mundo que está dentro de una congregación, de una iglesia, busca el crecimiento espiritual de su iglesia, pero ahora de su vida espiritual. Pero ahora hay muchas formas, hermanos, de buscar un crecimiento espiritual. Hay muchas iglesias que practican muchas cosas para que su vida espiritual crezca. ¿Sí? De muchas maneras. Y cada iglesia busca desarrollar varias formas de espiritualidad. Siempre está en la búsqueda. Por ejemplo, vamos a hablar de 5, de 6 maneras de que la iglesia busca, o 6 formas de que la iglesia busca su crecimiento espiritual, de su vida espiritual esté relacionada con Dios. En otras palabras, que buscar la voluntad de Dios. La primera es la evangélica, hermanos, la de nosotros. Esa es una forma de buscar, de relacionarnos con Dios y de que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Otra es la carismática. Otra es la sacramental. Otra es la activista. Otra es la académica y ascética. Entonces, son 6 formas, maneras en que las iglesias buscan, hacer la voluntad de Dios y decir, mi vida espiritual está al máximo, voy creciendo. ¿De qué manera? Vamos a ver primero con la evangélica, hermanos.
La evangélica dice que somos nosotros, dice, esta forma espiritual se encuentra generalmente en las iglesias, apúntense, trae, en las iglesias conservadoras. ¿Sabe cuál es una iglesia conservadora? Aquella que se apega a los principios primeros. Que sus prácticas son más conservadoras, se pega más a la tradición puritana, que es la palabra de Dios, a pegarse más a lo que es la sana doctrina. ¿De qué manera también, hermanos? En la formación evangélica, hermanos, el cristiano aparta un tiempo para la oración, aparta un tiempo para el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos nosotros, hermanos, que en la palabra de Dios hay autoridad y es nuestra máxima autoridad. Y nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, podemos discernir la voluntad de Dios. ¿Es cierto? ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermanos, nosotros nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios, apegándonos a la palabra de Dios, meditando en las Escrituras. De esa manera nosotros buscamos la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios sea la prioridad de nuestra vida. Ok, esa es una forma espiritual, la forma espiritual evangélica de una formación espiritual. Pero ahora, ahí les va. Cuando nosotros estamos dentro de esa formación evangélica, solemos ser o suele ser la iglesia apasionada por Dios. ¿Cierto? Nos apasionamos por Dios. Miren, hermanos, cuando usted lee un texto, aunque no esté en la prédica aquí, aunque no escuchen la prédica, pero cuando usted lee un texto en la palabra de Dios y ese texto le impacta, dice, ay Dios mío, ¿cómo Dios obró de esta manera? ¿Y cómo Dios hizo esto en la vida de Moisés, en la vida de los profetas? Me impacta lo que hizo, o cómo Jesucristo, Él conversaba y discutía con los escribas y fariseos. De verdad, qué sabiduría tiene. O sea, eso te impacta. Eso te impacta y te apasionas por Dios. Te apasionas por la palabra. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual está creciendo porque te estás pegando a la palabra de Dios. Oras, inclusive ayunas. Y eso es, tu vida espiritual, hermano, está llevando una formación espiritual que es de verdad la que un pastor desea que sus miembros de la iglesia tengan esa formación espiritual. Que de vez en cuando, aunque sea, pero que ayunen. Y que oren y que busquen la voluntad de Dios en la oración y en la palabra de Dios. ¿Ok? Pero ahí va. Hay un peligro, hermanos. Hay un peligro. En uno tanto meterse la palabra de Dios, así como decir, nosotros queremos, o estamos dentro de una formación espiritual, una iglesia conservadora. El peligro es de que nosotros podamos meternos al legalismo. Tanto estar allí y diciendo, esto no lo había visto yo en la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hace la iglesia? ¿Por qué lo hacen los hermanos? Hermanos, va a llegar en un momento en que todo le va a parecer a usted pecado. Si no tiene cuidado. A todo le va a dar el pecado, a todo. Decía un pastor, ya se murió el autor de estos, del que era el director de la universidad donde estudié, ya se murió. Pero él decía, se llama el doctor Adrián Nájera, ya murió él, y él decía, un día fui yo parece que fue en Centroamérica, fue a predicar y dice que fue a la playa. Y dice que allí la pastora le exhortó. ¿Y por qué andaba en la playa? Que eso era pecado y que esto y el otro. O sea,
todo. O sea, te metes tanto a las escrituras, hermano, tanto que ya después llegas al legalismo. No, yo creo que el problema no es meterse, el problema es ver cosas donde no las hay. Bueno, sí, el problema no es meterse, pero exacto, el asunto es Malinterpretar. meterte al legalismo. Sí, que ya todo lo haces, lo miras como pecado. Porque si alguien se está comiendo un taco de carnitas, eso es malo, la carne de puerco es malo, es malo. No es kosher. Sí, es malo, ¿por qué? Porque es un pecado. ¿No? Esa era una ley para los judíos, hermanos. Pues hay muchos, no sé si usted se ha fijado, usted conoce a personas que no comen carne de puerco, Creo que no. como doctrina lo hacen decir, Ah, no. es que no se debe comer eso. Yo conozco personas, hermano, entonces se van al legalismo, hermanos. Ese es. Pero ahí va lo bueno, hermano, de que tanto te metes tú en la palabra de Dios, tanto te metes a leer, a orar y a ayunar, que debe de haber evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias, hermanos? Porque tú encuentras la voluntad de Dios. Hay un crecimiento independiente. Mire, hermano, cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios, y yo lo recuerdo de verdad, siempre lo tuve yo mire, en mi mente y en mi corazón, y mi esposa igual. Cuando nosotros nos metimos más y más y más a la palabra de Dios y a la oración, nosotros nos formamos, nos volvimos más independientes. No malinterprete esta palabra independiente, decir, se apartaron ellos solos ya. No, sino que nosotros ya no tuvimos necesidad de que nadie nos puche. No tuvimos necesidad, dice el doctor también, el autor de este libro, de que el pastor ande cambiando pañales, así lo dice. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ya no, que ya el pastor no nos mire como niños. Ya que no estés amando y mande mensajes porque no ha sido de la iglesia. O sea, no es malo, hermano. No, tampoco usted me diga, entonces, quiere decir que es malo, entonces, no. Pero tanto y tanto, estar mande mensajes y no, ni te dicen si sí ni no. Hermano, ¿cuándo va a la iglesia? Te dejan en visto. Hermano, esperamos en la iglesia, te dejan en visto, te mandas un video. O sea, eso es, hermanos, porque en realidad no se ha metido bien a desear y desarrollar una vida espiritual. Que se haga el independiente, que ya no tenga necesidad que lo estén a puche, porque él se apasiona y busca la voluntad de Dios en la palabra de Dios, en la oración y en el ayuno. Esa es una de las cosas, hermano. Esa es una manera, hermanos, de que nosotros miramos la evidencia en que el creyente ya tiene una formación espiritual. Días, o una semana, un mes, ya no viene Marichuy. Marichuy, ¿qué pasó? Pues hemos visto por ahí un mensaje. Y hermano, pues me tocó trabajar acá y pues puro turno en la noche. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pues estás trabajando. Pero pasa el tiempo y otra vez y ya después ni los mensajes me va a responder Marichuy o algo. Hermanos, ¿qué cosa quiere decir? Que él ha dejado de meterse a la palabra de Dios. Que él ha dejado de buscar a Dios en oración. Ha dejado de buscar la voluntad de Dios en oración y en ayuno. De verdad. Porque si hay una formación espiritual, evangélica, hermano, se va a meter a la palabra. Y no va a ser necesidad, sino ella misma va a decir, hermano, ¿sabe qué? Ya tengo como 3 semanas que no voy a la iglesia. Mire, en cuanto pueda, voy a ver si encuentro un trabajo y voy a ir. Solito el cristiano dice eso.
No tienen ese, ¿sí? Es como decía ahorita el ejemplo de la escuela. O sea, la escuela, primero empieza en el kinder y los maestros tienen que estar ahí siempre, siempre. Y después en la escuela también, como que siempre están al pendiente. En la secundaria ya como que van dejando. En la prepa ya te dan nomás. En la universidad, pues ya. Dale como tú quieras, nada más pregúntame, tienes dudas. Y ya. Como que sí debe determinar uno, como dice. Ser más independiente. Independiente quiere decir que tu vida espiritual tú ya la tengas bien definida. Que ya no dependa del pastor si te llamó o no te llamó, si te habló o no te habló, si te contestó o no te contestó, si preguntó por ti o no preguntó por ti, si te saludó o no te saludó. ¿Por qué, hermano? Porque tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual ya está al máximo. Eso es lo que de verdad uno desea ver en la iglesia. Claro, también vamos a suponer que si mi hermanita, su mamá era mi hermana Yola, Magdalena, que no la mirábamos aquí en 3 semanas. ¿Qué pasó, hermana Yola? Pues su mamá ya ni la... cree que está enferma. Y usted ni le ha hablado, ni siquiera sabía ni nada. Allí sí, hermanos. Yo creo que nosotros debemos estar al pendiente en esas cosas. Pero cuando hay alguien que de verdad, ya lo encuentra uno, hermano, ¿qué? ¿Cuándo? Hermano, ahora sí, ahí nos vemos el domingo. Bueno, así encuentro a las personas. Y no vienen. Y otra vez, hermano, hombre, allí va a ver que ese día sí, ahora sí. ¿Qué cosa quiere decir, hermano? Que tiene una formación, le falta todavía en su formación espiritual, meterse más en la palabra para buscar la voluntad de Dios. Y que no se desanime porque el pastor no le llama. Digo, de verdad, mi esposa y yo siempre tuvimos eso. Y creo que también mi hermana Yola también la miramos pasar muchas cosas, muchos problemas, muchas circunstancias, pero ahí estamos. Ahí estamos. No vamos paso para atrás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una convicción y buscamos ya la voluntad de Dios en la oración, en la palabra de Dios, porque no pones la mirada en el hombre. Esa es una formación espiritual. La primera es evangélica. Vamos con una segunda, con la formación espiritual carismática. La formación espiritual carismática, hermanos, fíjese bien, fíjese bien, ahí va. Principalmente las miramos en las congregaciones pentecostales. El crecimiento espiritual. ¿Por qué en la iglesia pentecostal o Pentecostés, en esta denominación, podemos ver que la vida espiritual carismática del creyente va asociada con los dones del Espíritu Santo? Tiene que busca el creyente carismático una experiencia con el Espíritu Santo. Y busca los dones y busca el hablar en lenguas, un ejemplo, el profetizar, el hacer milagros. Busca esos dones. Ahora, cuando busca y encuentra una experiencia con el Espíritu Santo, hermano, podemos ver, y es verdad, hermanos, es verdad, que le podemos llamar que es carismática esa persona. ¿Dónde busca que se manifiesten esos dones? Muchas veces en eventos, muchas veces en conciertos cristianos, no del mundo, no buscar allá. Padre mío. En eventos, en conciertos cristianos, sí se ha fijado que hay infinidad entre todo el grupo, de todas las personas que se ven danzando. ¿Sí? Porque buscan una experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien tiene una experiencia con el Espíritu Santo, o sea, esto es bueno, hermanos.
tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es esa? Una mejor experiencia con el Espíritu Santo ¿sabe cuándo es? Cuando se me presenta la tentación. Hoy hablaba yo con un matrimonio. Dice, queremos ir a la iglesia, hermano. Queremos ir a la iglesia con usted y nosotros necesitamos de verdad acercarnos. Y estuve todo el día casi con ellos en ratos y luego otra vez conversando con ellos. ¿Y sabe qué? Dice, pero la verdad es que nosotros, dice, no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo buscar a Dios. A veces, hermanos, puedo yo animar a una persona y cuando yo estoy compartiendo con una persona, por mi experiencia con el Espíritu Santo, en hablar en lenguas o en eso me hace exhortar a alguien más a decirle, y busca la llenura del Espíritu Santo, y busca el hablar en lenguas. O sea, como que estás exhortando a alguien porque tú ya lo viviste. Es como si fuera un requisito. Sí, pero ¿sabe una de las cosas? Cuando uno tiene la mejor experiencia con el Espíritu Santo, yo les decía a este matrimonio, dice, oiga, hermano, ¿y usted nunca tomó? ¿Nunca fumó? Le dije, me estás diciendo todo lo que viví, y todo lo que viví no fue eso, fue algo peor. Pero ahora, cuando llego a los pies de Cristo, la experiencia con el Espíritu Santo me da dominio propio. En la debilidad que yo tenía, en mi debilidad, que era una adicción, que era un vicio, que era una atracción hacia algo prohibido, hacia algo que no estaba bien. Hermanos, cuando ahora puedo decir no y me mantengo, aunque sé que es una lucha. Y si usted no tiene tentación, claro que hay tentación, pero mi mejor experiencia con el Espíritu Santo es cuando Él me da el dominio propio. Esa es la mejor experiencia, hermano. Mejor que ni el hablar en lenguas. ¿No dice el apóstol Pablo? Parece que es en el capítulo 14, algo así. Corintios. Capítulo 12, versículo 14, algo así, donde dice él que él mejor desea que, dice, no quiero que hablen más lenguas, ¿verdad? Que hablen más lenguas, mejor que profeticen. Es mejor, dice, que profeticen. Ah, no, y si hay alguien que habla lenguas, que hay alguien que interprete. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo, hermanos? Porque él decía, hermanos, son dones que sí se manifiestan. Son dones que se manifiestan en todo el creyente, en toda la iglesia. Pero lo mejor de todo eso es mostrar el amor. Allí sí te das cuenta que tienes una experiencia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está moldeando y manejando tu vida. Hablaba yo con mi esposa hace un rato y le decía, oye, en el movimiento carismático, ¿cómo es? Porque según yo, estudiando este libro, ya tenía rato que no lo leía, el carismático busca ser extrovertido. ¿Sabe qué es ser extrovertido? Está hablando. Tengas un carácter. Uno que seas como que muy fácil de palabra. Mire, Que puedas. Mire, por ejemplo, yo le decía, en un concierto cristiano, te vas a ver si eres extrovertido. ¿Por qué? Porque te sientes en confianza, te asocias con los demás y se manifiestan tus sentimientos allí y no te interesa, no te importa, no te da vergüenza lo que tú hagas allí, que brinques, que llores, que te acuestes, que te tires, que ruedes. ¿Por qué? Ese es extrovertido. ¿Por qué? Porque tú estás sintiéndote en confianza. Todo el mundo mira, todo el mundo está en su ambiente, gritando en un concierto, vamos, en un evento, ¿verdad? Esa es una forma de que se está manifestando su vida espiritual, su crecimiento espiritual, y ellos lo están experimentando. Se sienten bien, se sienten conectados con Dios. En un concierto, estoy diciendo. En un concierto, en un evento cristiano, con las alabanzas. Pero ahora,
no solamente son extrovertidos, hermano, sino son intuitivos. ¿Qué es la palabra intuitiva, hermano? Es una fuerza que nos guía o que sale desde adentro, hermanos, y que no proviene de tu razonamiento. Vamos, tú brincas y brincas y brincas, no me interesa, no me interesa. Eso sale de mí de adentro, y no me interesa que me miren, que se burlen y lo que quieran que me critiquen. Ese es ser intuitivo, hermano. ¿Por qué? Porque es una voz que te sale y que le habla a tu alma que eso lo hagas. Y a eso se le llama experiencia con el Espíritu Santo, hermano. Y de esa manera tú dices, esa es mi vida espiritual. ¿Verdad? Pero hermanos, verdaderamente, yo digo, no estoy criticando, hermano, pero verdaderamente, ¿será esa una formación espiritual o un crecimiento espiritual si salgo de allí y mi vida espiritual acá no es la misma que estando ahí adentro? ¿Será una formación espiritual? Que las hermanas de la alabanza, las niñas de la alabanza estén aquí y se gozan y pase lo que pase. Pase lo que pase, y yo digo, y dice una de las hermanas que digan, yo me hinco y me arrodillo y lloro, y no, ¿qué tiene que digan lo que digan? Ese es ser intuitivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se hizo sensible al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Está bien, pero eso se está manifestando como una vida espiritual y un crecimiento espiritual, y que buscó la voluntad de Dios, pero acá afuera no es igual. ¿Será razonable? Entonces, ese es ser carismático nada más. Ese es solamente ser carismático. Afuera, ya no me habló, ya que acá estaba hasta llorando, ya no me habló allá, pues ¿cómo? Entonces, eso es una manera carismática. Es carismático, viene de carisma. Carisma. Que así quererle caer bien a todo el mundo. Yo digo, Dios mío, mi nueva esposa, tienes que darte cuenta de esto, de esta formación espiritual. Ese es algo bien importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. La experiencia con el Espíritu Santo, ¿sí? No debe ser de esa manera carismática, debe ser genuina, buscar la voluntad de Dios. Y si aquí soy así, allá afuera también tengo que ser así. Ponía un pastor, el pastor Torres, el que vino aquí a la oración, ponía, él dice, al que está sentado, ¿cómo dice? Al que está sentado en su trono, yo amo al que está sentado en su trono, dice, ¿cómo dices eso si no amas al que está sentado a tu lado? Es verdad. Entonces, de verdad una formación espiritual es como la miramos. Una formación evangélica es a través de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno, buscando la voluntad de Dios. Y la experiencia con el Espíritu Santo, que es en la obediencia. Si la iglesia, casa de oración, empieza por una buena formación, hermanos, nadie, óigalo bien, nadie aquí va a ser necesidad de que lo anden a puchi, y órale, pues ya fui a tu casa 5 veces, y pues, no, hombre, pues qué personas dirán que no te visito, dirán que yo no visito, dirán que esto, de por sí, pues, eso es lo que a veces, no, es que el pastor no visita. No, lo que pasa es que ya sabemos, hermanos. Ya sabemos quiénes tienen años dentro del Evangelio y que ya no hay necesidad. Es importante cuando se está pasando por un conflicto, por una transición, a una persona visitarlo, pucharlo, echarle ganas, órale. Pero ya cuando, pues ya de plano, no reacciona, no recapacita, hermanos. Es porque realmente sí necesita él buscar su formación espiritual a través de la palabra, y que medite en la palabra, que se goce en meditar en la palabra. Hermano, qué bonito es cuando alguien me dice, hermano, ¿sabe que hoy estuve leyendo un texto y decía esto y esto otro? Hoy estuve escuchando una predicación y decía esto y esto otro. ¿Usted qué opina de esto? A mí me da gusto, hermano.
A mí me da gusto, yo sí me gozo con las personas, con los hermanos que me preguntan así, ¿por qué? Quiere decir que están leyendo, quiere decir que están estudiando, quiere decir que están aprendiendo. No, y más vemos en el carácter, en la actitud. Por eso les digo, tiene que haber evidencias, hermanos, en su crecimiento espiritual. Ahora, esta formación espiritual carismática, hermanos, su formación es a través de una mesa directiva, como una mesa directiva. O sea, su autoridad carismática su autoridad de ellos es como una directiva, como un grupo de personas que manejan el grupo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no está al dominio de una sola persona, sino que ellos se van delegando. A ti te toca esto y a ti te toca delegar. Tú mandas a una persona a tal lugar a que dé ¿cómo les llaman? Temas. A que le den temas. A otro te mandan a otro lugar. A mí me mandaron, pero hay alguien más arriba de mí que me dice que tengo que hacer yo, y hay alguien más arriba de él que le dice que tiene que hacer. Esa es su manera de ellos, su autoridad carismática. Es muy diferente a la nuestra, porque ellos ellos no quieren arriesgarse a la palabra aquí menciona el autor, no quieren convertirse en personas totalitarismo. ¿Saben qué es el totalitarismo, hermanos? Que alguien tome el control absoluto del grupo. Ellos, personas carismáticas, estamos hablando dentro del pentecostal, dentro del pentecostés, hermano. Ellos no quieren que haya una persona que él tome todo el control absoluto de una manera arbitraria e injusta. Ahora, ese es el carismático. Ahora vamos a hablar de una formación espiritual sacramental. La formación espiritual sacramental, hermanos, se encuentra principalmente en la iglesia popular. Esa es sacramental, ortodoxa y griega, porque es episcopal. En esta espiritualidad sacramental, hermanos, es mediada por los sacramentos. O sea que tu vida espiritual se va a notar según tú cumplas los sacramentos, según tú te acerques a conocer los sacramentos. Y la liturgia, que es cada 8 días. Alguna persona, su vida espiritual y su formación espiritual está que no falle cada 8 días a la liturgia y que cumpla los sacramentos. Se da cuenta que, hermanos, digo, no es crítica, pero estamos estudiando. Pero si alguien hace esto, cualquier persona va a decir es una persona espiritual, es una persona que tiene una buena formación, es una persona que busca la voluntad de Dios. Pero si se da cuenta, ¿cómo es la mejor manera de buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Obediencia. Lo acabo de decir. A través de la palabra, a través de la oración. La mejor manera de buscar la voluntad de Dios es a través de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Esa es la mejor manera de buscar la voluntad de Dios. No es a través, como dijimos, de tener una experiencia con el Espíritu Santo como un carismático, en un evento, y de que usted aquí en la alabanza, muchas veces, hermanos, podemos decir, muchas veces aquí en la alabanza, tener la experiencia con el Espíritu Santo y estoy hablando en lenguas y esto y esto otro y ya salté y ya grité y corrí. Ay, el hermano era su vida espiritual, ese hermano está encendido, pero allá afuera no es lo mismo. Solamente es un carisma, solamente fue carismático. Entonces la mejor manera de buscar la voluntad de Dios a través de volvernos al mismo es a través de la palabra de Dios. O sea, no es malo eso, no es malo, pero que verdaderamente sea genuino. Uno,
Genuino quiere decir, ahora tampoco le estoy diciendo que usted hace las cosas por hacerlas. No, genuino es que yo lo que hago aquí también lo haga afuera. Un pastor decía también, no era como una frase o algo así, que uno realmente se muestra cómo es cuando está solo, o cuando nadie lo ve, porque ahí no hay apariencia, ahí no hay, pues sí, a quien aparentar realmente, Sí. quien te vea, pero Sí. pues sabes que Dios está bien, Ahora, pues a Dios no le engaña. ahora, fíjense bien, si una persona en la formación espiritual sacramental es a través de los sacramentos, cumpliendo liturgias, cumpliendo todo eso, hermanos, pero en realidad nosotros no buscamos verdaderamente la voluntad de Dios. Porque estoy yo cumpliendo con algo que se me está estableciendo. Pero saliendo de ahí vuelvo a ser acá afuera, volvemos a lo mismo. Una persona que ando echando pleito con todo el mundo, aunque no me haga nada el vecino, yo voy y le busco pleito. No. Aunque no me diga nada, yo voy y le reclamo porque esto, oye, no. Entonces, hermanos, ahora, ahí va. Es también en la formación espiritual, contribuyen a una manera de espiritualidad, a una adoración colectiva. Bueno, lo que se hace aquí, en un culto, puede ser una adoración colectiva. Pues sí. Sí que lo hacemos En conjunto. en conjunto, ¿verdad? Eso fortalece a los sacramentales, hermano. Fíjense bien, hermanos, lo que les va a caer hasta de sorpresa. La verdad se los digo. Cuando es una adoración colectiva, es cuando se hace en grupo. Y una manera de estas es, pase hermano, y lo hacemos nosotros, pase a dar un testimonio. Esa es una adoración colectiva, hermano. Pase a dar un testimonio y pase a dar una acción de gracias. Y también, ¿sabe qué, hermano? Aparte de que pase a dar testimonio, acción de gracias, si tiene una petición, también hágala saber. Esa es una adoración colectiva, hermano. Se está haciendo en grupo. Yo no lo sabía, hermanos, de verdad. Y yo no había estudiado esto y no lo recordaba. ¿Por qué? Como que fue algo así que... Express. Sí, pero ¿sabe qué, hermanos? Que entonces, según esos estudios, que toda esta adoración colectiva, los testimonios, el agradecimiento a Dios, y también hacer peticiones, es un ritual. Es un ritual, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son desprendidos estas acciones, esta adoración colectiva, son desprendidos de la iglesia de donde nosotros fuimos desprendidos. O son prácticas de la iglesia. Pues en sí, todo lo que se hace en un culto es una liturgia. Sí, sí, pero nosotros lo hacemos para venir a adorar a Dios y aprender de su palabra y alimentarnos de la palabra, no como para cumplir. Era lo que le decía yo a este matrimonio. Nosotros venimos no para cumplir y decirle, Dios mío, pues ahí nos vemos, ahora sí, ya fui a visitarte, ya fui a hablar contigo. Eso es lo que muchas veces yo les pregunto, ¿a qué vas a la iglesia? Pues a hablar con Dios, no, pues a ver a Dios, no, pues a decirle aquí, no, eso no, hermano, eso no es así. Nosotros venimos a adorar a Dios. Porque si yo digo, yo voy a ver a Dios, ahora sé decirle que le voy a visitar. No, si lo visitas o no lo visitas, Dios sigue siendo Dios. Ah, ahora no viniste a visitarme.
No, hermano, venimos nosotros y todo lo que se hace aquí en liturgia, ok, está bien, pero nosotros venimos a hacerlo con amor, con el deseo de aprender más, con el deseo de que mi vida espiritual, mi formación espiritual vaya creciendo, que no me quede en primer año de primaria o que no me quede en el kinder, sino que vaya creciendo conforme van pasando el tiempo y que mi formación espiritual sea otra, que mi formación espiritual, yo les decía hace un momento, que no tengan que pucharle. Yo de verdad se lo vuelvo a decir, una muchachita, cuando fui a casa del alfarero, le pregunté, mija, pues ya estás sola, ¿verdad? Sí, estoy sola, hermano, ya, no tengo a nadie. Y sí, como que el pastor te visita luego, ¿no? Y dice, pues luego, pero no, hermano, dijo, pero también a veces tengo un tiradero en mi casa, dice, ¿para qué? Le digo que vaya, hermano, ese es tener madurez. Decir, si va y si no va, pues no le haces, yo aquí estoy. Y yo voy a ir a la iglesia, si va el pastor y si no va el pastor a visitarme, aquí estoy en la iglesia. Ese es crecimiento espiritual y también lo que aprende en cada culto. Entonces, hermano, ahora vamos a otra vez un poquito atrás. Los testimonios, acciones de gracias son buenas. Y vamos a dejarlo también, vamos a dejarlo como está, vamos nosotros a hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo, pero tocante a ese tema, ¿verdad? No es malo, porque todos tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Que no como un ritual, hermano. No es como un ritual, no es como una adoración colectiva. No es como un sacramento. Ah, hermano, tuyo ya se le pasó esto. Entonces es como un sacramento. Entonces como yo le decía como un sacramento. No, hermanos, no es necesario, prácticamente esto no es necesario que yo les tenga que estar, órale, pues, ya pasa a dar gracias a Dios. No, que salga de usted, hermano, antes de que inicie la prédica, denme oportunidad de testificar. Antes de que inicie usted a predicar, hermano, ¿sabe qué? Deme chance de dar gracias a Dios. ¿Se acuerdan cómo fue las cosas? Ahora, hermanos, en la iglesia, en la formación sacramental, hay tres tipos de, bueno, nosotros conocemos tres tipos de gobiernos, ¿verdad? Que es el episcopal, que es el presbiteriano y es el congregacional. ¿Dentro de cuál de esos tres gobiernos estamos? Congregación. Más similar. Más deberíamos estar pegados al congregacional. Más similar. ¿Por qué? Porque el primer gobierno episcopal, hermanos, usted conoce, para el ejemplo popular, ese se basa a un solo líder, tiene diócesis, que es una diócesis que administra a diferentes iglesias. Él se encarga de diferentes iglesias, esa diócesis. Podemos ver también en iglesias, yo no sabía, y un día les voy a dar la enseñanza de cada iglesia, lo que es el mormón, lo que es el adventista, lo que son los bautistas, todo, la clase de gobierno y su formación, como es, por ejemplo, el mormón, si no hay profeta, no hay iglesia. Fíjense bien, si no hay profeta en una iglesia del mormón, no hay iglesia. Y en una iglesia también, adventista, si no hay presidente, no hay iglesia. Entonces, ese es el gobierno episcopal. El presbiteriano, hermano, el gobierno presbiteriano es donde hay un anciano, hay un concilio, y en ese concilio se toman las decisiones y también gobiernan varios.
a varias iglesias. Ese anciano, Presbítero. ¿sí? Presbítero. El congregacional, hermano, bueno, le voy a decir otra de las cosas, hermanos, que también aquí yo estuve mirando y en el gobierno episcopal, hermano, el Pentecostés tiene cobertura. Está estructurada así. Que está la principal. Y hay ramas de Ok. iglesias. En el congregacional, hermanos, ¿ya? Este tipo de gobierno se caracteriza por ser autónomo. ¿Ya? Cristo es su mayor autoridad. Que nosotros deberíamos de tener nosotros caracterizarnos por eso, nuestra máxima autoridad. Claro, sin tomar en cuenta a alguien que nos esté también, de verdad, de alguna manera apoyando. Hermano Toño, usted no tiene más de quien, no, solo hermano, solo Cristo es el que a mí es mi pastor. Es lo que muchos dicen, Cristo es mi pastor, yo tengo necesidad de que nadie me esté apoyando. No podemos hacer eso. Tenemos que tener nosotros que verdad quien nos esté, de hecho, hasta supervisando, hermano. Aquel pastor está haciendo esto y esto otro. Es lo que yo siempre he pensado. Bueno, yo creo que si hay que reunirlos. Y si sabe que, mire, aquí está en la reunión, usted está haciendo esto y esto otro. Usted va a poner tropiezo al evangelio. Yo creo que no tenemos nosotros la obligación de entre todo el grupo de pastores, pues, de hacerle ver que usted está haciendo las cosas mal para que no se tropiezo al evangelio. Porque muchas veces, ponerle aquel lo que está haciendo aquella persona, aquel hermano, y tiene una iglesia. Eso es lo que se ahorita en estos tiempos se está viendo esto, hermano. No, pues el hermano mire lo que hace. Entonces, alguien que tiene que reprenderme, alguien tiene que disciplinarme. Eso debería ser así, o debe de ser así. Sí, en muchas iglesias bautistas. Así Eso funciona. está dentro de las iglesias bautistas. Porque hay como varios pastores. Y bueno, si se sabe de algo así, no está fallando en algo. Lo disciplinan, ¿no? Ok. Así lo quitan por un tiempo. Hermanos, yo no quiero alargarme tanto para que usted pueda digerir todo esto y que lo recuerde bien. Y nos vamos a quedar pendientes con la formación activista y con la formación académica y con la formación ascética. Esos tres quedan pendientes para la siguiente. ¿Qué les parece?